Central Pringamosa. El Central Pringamosa es una empresa de capital absolutamente nacional que ha ido en rescate de la industria azucarera desvencijada por todos los gobiernos de nuestra República Dominicana. Pero el Central Pringamosa ya comenzó a incidir en la recuperación de esa industria. Pero también tenemos Agua Planeta Azul, ya lo he dicho. El Agua Planeta Azul apaga la sed y también alimenta. Me han cuestionado porque yo he dicho que alimenta. Y yo reitero ese criterio de que el Agua Planeta Azul alimenta su espíritu. Mira, déjame comentarte con relación al Central Pringamosa, que tiene en su agenda producir alcohol. Y ese es un tema del cual tenemos que hablar incluso con el presidente de Pringamosa, el doctor Casanova, Nicolás Casanova, porque fue un tema en el cual quien habla hizo un esfuerzo siendo presidente de la refinería. Hoy presidente del Senado, entonces era secretario técnico de la presidencia, y yo viajamos a Brasil. Allí nos entrevistamos en Brasilia con el zar de la economía brasileña, el ministro de Economía, Delfín Neto, y logramos que se aprobara una línea de crédito de 32 millones de dólares, estoy hablando del año 83, y la aprobación de la transferencia de tecnología para producir alcohol en la República Dominicana. Eso se puso en manos del gobierno del doctor Jorge Blanco y en especial del entonces director del Consejo Estatal del Azúcar, ahora se me fue el nombre, Eulogio Santaella. El señor Santaella, que desde luego aparentemente respondía o a instrucciones del presidente o a ciertos intereses de origen petrolero, se desinteresó totalmente del proyecto, lo enterró, pero enterró al CEA y a la industria azucarera dominicana, porque de haberse acogido esos recursos y esa tecnología que ponía a nuestra disposición el Brasil, que había llegado incluso a desarrollar lo que ellos llamaban la alcoquímica, o sea, una química de alcohol, con la cual no solamente estaban produciendo alcohol para usarlo como combustible, y además tenían una industria automotriz cuyos motores trabajaban exclusivamente con alcohol, mientras el resto del parque automotriz del Brasil trabajaba con una mezcla de hasta un 20 o un 22% de alcohol en su volumen total, que era lo que yo buscaba para traer a la República Dominicana y poner entonces una industria aquí que nos diera ese 22%, que es el aditivo que hoy, por razones ambientales, el único que permite la legislación de los Estados Unidos en el territorio norteamericano, porque no contamina, porque produce una mejor combustión, hace un proceso de combustión más limpio, mantiene más limpio todo el motor y por tanto no produce combustión, no produce contaminación. Bueno, el país hubiera tenido, no solamente hubiera podido preservar todos sus campos de caña, para dirigir entonces eso a la producción de azúcar y o alcohol, ambas cosas, o una y otra cosa, lo que más le conviniera al país. Bueno, pues eso se dejó morir por voluntad del gobierno de Jorge Blanco y del señor Eulogio Santaella, que es el que estaba al frente de eso, que a mí personalmente me dijo en una forma muy poco cortés que eso no era del interés del CEA en aquel entonces. Por eso yo le señalé con el dedo un día públicamente en un lugar en donde coincidimos y le dije: tú fuiste el responsable de que quebrara el Consejo Estatal del Azúcar, porque le quitaste lo único que podía haber salvado al CEA y a la industria azucarera dominicana, que era la industria del alcohol. Pero de todos modos, Pringamosa hoy recoge ese propósito loable y beneficioso para la economía nacional, y tenemos que conversar sobre eso con el doctor Casanova. Sí, parece que había una visión muy corta o unos intereses muy largos. Sí. Clima social. Y unas uñas muy largas. Unas uñas también. Clima social, en ese periódico El Nacional nos trae el siguiente titular: las drogas trastornan la vida en Capotillo de una manera dramática. Dice también que el gobierno pasado otorgó 5.000 armas a PLDistas. Bueno, esa es una declaración muy preocupante que trae el periódico
el Nacional de ayer tarde. Hágame un close-up. Dice el secretario de Industria y Comercio: gobierno pasado otorgó 5.000 armas a PLDistas. Pero miren lo que agrega aquí. Aseguró que como secretario de Interior y Policía puede expedir formularios 25 y tarjetas para el porte de armas, tal y como lo han hecho los incumbentes que le han antecedido. Pero observen esto, asegurando que el número de personas con tarjetas suyas es más grande que la administración pasada, porque él tiene muchos más seguidores que los que le dicen. Eso dice su herví. Dios mío, yo me he quedado espantado y espero que esto sea un error de los periodistas y no una declaración del secretario de Interior, porque él lo que está diciendo es que está armando a su gente. Es decir, recuerden que el PRD está incluso subdividido y que uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del PRD para el año 2004 es el secretario de Interior. Entonces él está armando a su gente, a la parte suya del todo que se llama el PRD. Bueno, no vamos bien, presidente, amigo, Mejía, no vamos bien. Después este otro titular. Sí, viene a concatenar con el primer titular que leímos en el periódico Nacional, el que vamos a leer ahora sobre última hora, que dice que las bandas toman Capotillo, que anoche hubo tiroteos, un muerto, 10 heridos, 7 hombres violados, más 50 atracos. En Capotillo, nada más. Eso parece como una cosa sacada de la imaginación febril de alguien. Bueno. Que todo eso haya podido pasar en un día. Eso fue un domingo, ese desastre. Hoy, ¿dónde estaban las fuerzas del orden público cuando eso estaba sucediendo? Pues no, eso es increíble. Nosotros nos resistimos a creer eso. También creemos que puede haber sido que el que estaba sometido a las acciones, ¿no?, deleterias de alguna cosa, de esas drogas, de esas sustancias ¿cómo que alucinógenas, sí, controladas, que es el término legal que utilizan ahora, y que realmente esto no pasó, sino que el periodista estaba endrogado y vio todo eso en su imaginación, porque ustedes se imaginan que todo eso, mírenlo ahí, un muerto, 10 heridos, hombres violados y atracos en domingo trágico, es decir, en un solo día, un domingo. ¿Y dónde estaban las fuerzas de orden público? ¿Dónde estaban las fuerzas de orden público? No, eso, bueno. El Listín Diario dice entonces, nos trae respecto al clima social también, los jueces de la Junta Central Electoral se autoprivilegian con un nuevo plan de pensiones y retiro. Bueno, y entramos entonces en el ámbito correspondiente a Haití. El Siglo dice, los menores haitianos son utilizados en el contrabando de armas y drogas. Observen eso, esa mutual. Armas y drogas. Eso nos está viniendo de Haití. Bueno, usted puede pedir el arma que usted quiera, que se la traen por encargo. Y en última hora, el epígrafe recoge, repatrian haitianos que pedían limosna en las calles de Santo Domingo. Esos son los menos perjudiciales. Desde luego no los quedemos aquí pidiendo, porque en definitiva no podemos con ellos, sencillamente. Eso tienen que mantenerlo los organismos internacionales. Toda esa gente que están tan dolidos de los derechos humanos deben ir a trabajar el bolsillo de las grandes potencias para que le establezcan un programa de ayuda al pueblo haitiano mientras levantan la economía haitiana para poderle generar poder de compra, que puedan comer y puedan subsanar sus necesidades, atender sus enfermedades y todo lo que en este momento se está tratando de poner a costillas del pueblo dominicano, y cosas que nosotros no podemos ni soportar ni admitir. En ese mismo orden nos trae otro titular que dice el cónsul de Haití. Ese es Paraíso, sí. Asegura que hoteles del sur sobreviven por el turismo cubano, haitiano. ¿Qué pasa? Deja a Cuba tranquilo. Sí, ella no está metiendo en nada. Tiene problemas. Sí.
Ahora entramos al ámbito, usted va a comentar no, sobre sí, eso. bueno, ahora resulta que toda la zona sur donde están los hoteles, además de que tenemos gente que entra a depredar nuestros bosques, ahora el turismo, según dice el cónsul, que es una persona que habla más en la prensa que cualquier dominicano, que esos hoteles viven del turismo haitiano. Yo la verdad es que hace mucho tiempo que no viajo por esa zona, pero a mí se me hace cuesta arriba que eso sea beneficioso para el país. Y como este gobierno ha sido tan desaprensivo que ha dado visas sin control y dice que todo el que pasa de aquel lado para acá es un turista, entonces yo no sé realmente de qué es que estamos hablando. No sé a qué turista es que se está refiriendo el cónsul haitiano. Vamos a dejarlo ahí. Bien. Por el momento. Con respecto al ámbito de la economía nacional, el Listín Diario nos trae generadores de electricidad, desde luego, tratan que el gobierno les pague con recursos de los bonos. Dicen que con el saldo de la deuda, el país mejoraría su calificación de riesgo para inversiones foráneas. Bueno, yo lo subrayé en amarillo. Titular del día. Esto es sencillamente el colmo. Ya esto es el colmo. Ustedes saben lo que es pretender que esta deuda, entre comillas, que no es tal deuda, porque sencillamente la acumulación de lo que no se le debe pagar a esta gente, pero que ellos ahora tienen una base precariamente legal para reclamar que se le adeuda, porque eso fue lo que hizo el gobierno de Leonel Fernández. Sencillamente eso fue lo que hizo el gobierno de Leonel Fernández. Darle una precaria base legal para todo este asalto que se ha estado haciendo al pueblo dominicano. Y ustedes saben por qué es una base legal, aunque precaria, porque tenemos esa Suprema Corte que tenemos. Porque si tuviéramos otra Suprema Corte de Justicia, la legalidad de esa base hubiera desaparecido con un solo pronunciamiento, la inconstitucionalidad del proceso. Pero como no tenemos esa Suprema Corte, eso, según ellos, está ahí para que lo cuestionen otras instancias sobre otras bases, pero no parece que hay voluntad para eso. Y ahora resulta que este gobierno se quiere embarcar en la venta de 500 millones de dólares en bonos para un mercado. Fíjense bien que incluso se ha hablado de que por qué no se pone eso en el mercado local. ¿Y cómo lo van a poner en el mercado local? ¿Cuándo ha cumplido el gobierno dominicano con la gente que ha comprado bonos del gobierno dominicano? Entonces, con ese incumplimiento histórico que el gobierno dominicano, esa reputación negativa que tiene el gobierno dominicano del cumplimiento o la atención de sus compromisos en las emisiones de bonos, ¿quién en su sano juicio en la República Dominicana va a comprarle al gobierno cuando ni siquiera se le permite ni pagar impuestos con eso? Entonces, tienen que ir para afuera. Pero es que probablemente también se trata de atender necesidades en dólares, por aquello que yo les he explicado. Esto es una economía abierta que se ha diseñado así expresamente para sangrarnos. Este es un accidentado que está sangrando y que se lleva a una sala de emergencia en cualquier sitio o cualquier establecimiento hospitalario, y en lugar de pagarle la hemorragia, que es la lógica de las cosas, se le pone una transfusión, pero sin pagar la hemorragia. Y así como es ilógico que eso se haga con un cuerpo humano, así mismo lo es con respecto a la economía de un país. No quieren detener la hemorragia de los dólares porque nosotros hemos permitido que se lleven todos los dólares del turismo, porque están exentos de entregárselo al Banco Central, como lo están los de las comunicaciones, como lo están los dólares de todo lo que es inversión extranjera en la República Dominicana. Pero se necesitan dólares porque además para poder cumplir, y como no tenemos para cumplir con la deuda que acumulamos, entonces vamos a endeudarnos más. Entonces, bueno, pero tenemos una opción, vamos a hacer unos bonos en dólares. Y entonces saltan esta gente que todavía... Gracias. Es materia de escándalo el hecho de que este gobierno no los haya encausado por no haber invertido los recursos a los cuales estaban obligados a invertir en la capitalización. Y ahora ellos quieren que el país mejore su
calificación de riesgos, usando los dólares que se puedan conseguir con esa venta, que no se van a conseguir nunca los 500 millones de dólares. Por lo mismo que dijo Andy Lavarre, ¿cómo yo voy a vender los benditos bonos si cuando yo esté hablando con alguien me va a decir, señor, pero eso que se está viendo en la televisión no es su país que está cogiendo fuego ahí, que se ve que hay una batalla campal? ¿Cómo voy a vender los bonos? Decía Andy Lavarre. Bueno, pero asumiendo que los venda, entonces ahora esta gente le quiere echar mano con este supuesto para que mejore la calificación de riesgo. ¿Ustedes saben para qué? Para que vengan más inversionistas como ellos. O más emisiones de bonos. No, más inversionistas como ellos. Es para que mejore nuestra calificación de riesgo para inversiones foráneas. Y yo he sostenido y sostengo que esos señores que están aquí no son inversionistas. Están desacreditando la credencial y el rol de inversionista. Filibustero. Ese es el término. Filibustero. Entonces, ese es el comentario que queríamos hacerle. Bien, continuando entonces en el ámbito de la economía nacional, y creo que ya para terminar vamos a tener que entrar con nuestro querido. El periódico El Siglo señala que hacia una proyección mundial de la República Dominicana. Esto es un comentario muy breve, porque ya el otro día lo hicimos. Se refiere al presupuesto para promover turísticamente a la República Dominicana. Ya en la publicación que salió hoy no está el monto. El otro día salió, eran creo que 25 millones de dólares. 38. 38 era. Usted tiene mejor memoria que yo. No, tengo la página ya en mi casa, bien guardadita. Ok. Ahora ya no dicen cuánto es. Pero tampoco dicen quién es que lo va ni a poner, ni quién es que lo va a gastar. Ni se concursó hoy. Ni dice cómo es que, simplemente están diciendo que se va a hacer esa promoción. Y ya ustedes ven lo que nos cuesta. Pero ahí hay un misterio, ¿no? Un velo de misterio, ¿no? Pero se hizo una reunión y fue el presidente y estaba el secretario de Turismo y muchísimas personalidades del país para decir que vamos a colocar el país en todos los medios de promoción en el mundo. Esa es la mundialización. Ya seguiremos hablando de estos y otros temas en otra oportunidad. Vamos a darle oportunidad a los minutos que quedan a nuestros amigos televidentes y radio oyentes. Por favor, pásenos la llamada. Buenos días, arquitecto. Sí, buenos días. Roger. Muy buenos días. Roger, Sí. óigame, lo que dijo el cónsul de Haití, dijo algo más que usted lo vio eso. Dice él que no, parece que como que él no está de acuerdo con el trato, con el registro que se le hace a esa gente, ¿no? Que él quiere que se elimine eso, porque como el turismo de Haití son los que le dan vida a esos pueblos, deben darle otro trato. ¿Usted no cree que...? Bueno, sí. No, imagínese usted con esa otra información que los niños son usados para contrabando. Yo imagino que los mayores deben traer bazucas, ¿no? Bueno, a lo mejor él quiere que le den el mismo trato que le dan a los ciudadanos canadienses y norteamericanos, que no le exigen visa y entran por aquí, inclusive los mismos puertorriqueños con un certificado de bautismo, sin pasaporte y sin nada, pues ya. Bueno, eso, pero pues, no he visto ninguna información que diga que de Puerto Rico vienen armas y drogas. Tampoco. ¿Verdad? Y otras cosas. Muchas gracias por su llamada. Otra llamada, por favor. Buenos días, arquitecto. Buenos días. Y don Roger, ¿cómo están ustedes? Muy bueno, muy bueno. ¿Qué Juan tal? José Sánchez. Adelante, José. señor Sánchez, ¿cómo está usted? Bueno, como Dios quiera, ¿y usted cómo está? Preocupado como siempre. Sí, usted sabe. así es, arquitecto. Mire, y no solo usted, no, sino estamos preocupados todos. Entonces yo hago esta pregunta, arquitecto. Si el presidente está interesado en coger esos bonos, ¿por qué mejor no coger el dinero que tiene Codetel, que es el gobierno, los dólares que tiene, todos esos dólares que tiene, que le da lo suficiente para hacer lo que quiere hacer y no enredarnos? Claro. Además, yo oí un reclamo muy interesante que solamente en este país se da. Codetel, por una gracia que le dio el presidente Balaguer, es la única representante del país en la administración del Intelstat, es decir, el sistema de satélite de comunicación. Porque había que poner unos dólares y el presidente Balaguer, para no buscar esos dólares,
le dijo a Codetel, bueno, si usted lo pone, usted representa al país. Y desde entonces está sentado ahí. No se sabe, aunque yo vi unos estimados que le estaban calculando, la cantidad de dólares que eso le ha representado a Codetel y que nosotros tenemos que recuperar. Porque así es como es, eso es parte de la sangría que tiene este país. Otra llamada, por favor, si tenemos tiempo. Buenos días, arquitecto, también a Roger. Buenos días, Pascual. Dice el señor Temístocles Montá que estos capitalizadores de la energía, mal llamado así, dicen que el gobierno del PLD los engañó a ellos. Él quiere decir como que se hizo buena negociación por parte del gobierno. Eso dice Temístocles Montá. Pero en la Biblia dice que Zaqueo era un cobrador de impuestos y en una ocasión el Señor va pasando y le dice, Zaqueo, sígueme. Entonces Zaqueo dice, devolveré al 4 por 1. Yo quisiera que nos convirtiéramos en Zaqueo, que le devolviéramos a ellos supuestamente el 4 por 1. Bueno, está bien. Esta cosa hay que verla con filosofía. Sí. Quiero decir que hice el intento, y así lo ofrecí ayer, de comunicarme con el Contralor General de la República y con el Procurador General de la República. Con el primero no lo pude localizar, estaba en reuniones fuera de su despacho. Le dejé los teléfonos y desde luego tan pronto salgamos de aquí vamos a intentar nuevamente comunicarnos con él para tratar el asunto de los atrasos en el pago de los pensionados y el asunto de que se están juntando los pagos. Y ese es un grito que se oye por doquiera, que hay tanto atraso que el primer pago intermedio ya se está pegando al final del mes. Entonces, eso no puede ser. Y sobre todo, mucho menos en el caso de los pensionados, que son personas que en la mayor parte de los casos tienen impedimentos físicos y tienen dificultad para estarle ocasionando ese tipo de molestias. Eso es una cosa que es realmente inconcebible. El Procurador General de la República, en el momento que le llamé, estaba entrando a una misa. Me pidió que le volviera a llamar en una hora. Saliendo de aquí le voy a llamar para precisar qué es lo que va a hacer el Procurador General de la República como defensor que es de los derechos de los ciudadanos, porque tiene que hacerse eco hasta del rumor público. Es decir, que si le hemos indicado dónde ha habido una violación a la ley y se la hemos documentado, la Procuraduría está obligada a actuar. Bueno, yo recibí una llamada ayer de esa heroína que tiene, yo creo que va para 6 meses. Sigue luchando. Energía, sigue luchando ella con ese problema. Yo le prometí hablarle al procurador para ver qué es o hasta dónde es que van a tolerar los funcionarios de este gobierno ese abuso que se está haciendo con la ciudadanía. Que después no digan que no saben por qué la gente se desespera. Bueno, terminamos por el día de hoy. Esta fue otra edición de su programa Agenda Nacional. Les habló Leopoldo Espaillán Anita. Roger Ogando, hasta mañana si Dios quiere a la misma hora. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes. O esa desidia con que el funcionario empleado público en sentido general tiende a darle el tratamiento que tiende a darle a toda persona que se le acerca en su condición de funcionario empleado. En ese sentido me dijo de todos modos el licenciado Lalane que podía haber ese trabajo que se estaba haciendo haber entorpecido la respuesta oportuna de pago, que como se ha dicho y se ha aprobado, se ha retrasado. Creo que él va de todos modos a hacer una investigación por si hay otras situaciones que no tengan tampoco justificación en ese trabajo de investigación que se estaba haciendo, y en el caso específico de los pensionados, para que eso sea eliminado. De modo que ese es el compromiso que hizo a través de nosotros con el multimediano que llamó, el licenciado Federico Lalane. Si no se cumple o si se repite esa situación, le pedimos a quien hizo el reporte que nos vuelva a reiterar su llamada para nosotros volverle a hacer llegar al licenciado Lalane la situación real, porque muchas veces los que están en las posiciones más altas no se enteran de lo que está pasando en los niveles más bajos. En cuanto al Procurador General de la República, no pudimos hacer contacto con él. Vamos a reiterar ese esfuerzo hoy y le daremos información sobre
Le debo también una explicación, una información al amigo Contreras. Imagino que debe estar escuchando el programa. Y es el siguiente. Si él entra al internet, debe pedir la marca Centron, buscarlo en cualquiera de los servicios de búsqueda que hay, Yahoo o lo que sea, y pedir Centron, C-E-N-T-R-O-N, que es el modelo del contador de la empresa Schlumberger que nos está colocando de sur a los que fuimos clientes de CD y que no somos clientes de ellos, pero que estamos obligados a una relación que en algún momento esperamos sea cuestionada en un tribunal responsable. De modo que al amigo Contreras, que le habíamos prometido darle la información, aquí está, que busque a través del Yahoo o cualquiera de los sistemas de búsqueda del internet la marca C-E-N-T-R-O-N, Centron. Vamos entonces, ya cumplimos con esas cosas que teníamos pendientes, ¿no? Vamos a ver cómo está la agenda. Bueno, nuestra agenda de hoy, procedemos entonces, arquitectos y queridos multimedianos y pueblo dominicano en general. Como ustedes saben, está constituida temáticamente. El primer tema que siempre abordamos en nuestra agenda son los titulares de los diversos medios de comunicación, sobre todo escritos, que se hayan producido en el transcurso de las últimas 24 horas, que correspondan a un específico ámbito, que en este caso es el de la política nacional. Tenemos entonces que en el periódico hoy encontramos el siguiente epígrafe: Senado interpelaría al director de presupuesto. También dice que destacan falta de articulación en la sociedad civil y que el Partido Reformista Social Cristiano está opuesto a que asignen cuotas a la sociedad civil. Y nosotros también. El Listín Diario dice: el presidente Mejía desautoriza despidos masivos en el gobierno. El presidente del Senado, el ingeniero Alburquerque, dice que los senadores son guardianes de la Constitución. Ok, párate ahí, que yo voy a dar una pequeña reversa hasta el primer titular del Senado: interpelaría al director de presupuesto. La razón del por qué el Senado está en esta actitud se debe a un retraso en la entrega de las asignaciones presupuestarias a numerosas organizaciones no gubernamentales. Recuerden las ONGs, porque hay distintas ONGs. De un lado están las ONGs de Agripino Núñez, o sea, de la Universidad Madre y Maestra, que son fondos de la AID que administra esa universidad y nutre a una gama muy amplia de organizaciones no gubernamentales, que por cierto una buena parte de ellas están sentadas ahí en la comisión que está proponiendo modificaciones a la Constitución de la República. Pero hay otras ONGs, que son las ONGs de los legisladores. Y ustedes recordarán que eso fue incluso materia de negociación entre el Ejecutivo, o sea, el Presidente de la República, y el Congreso. Porque el Ejecutivo lo primero que hizo fue que le quitó las ONG, cosa muy bien hecha, y después se las volvió a poner. Hubo algunos que hasta devolvieron el dinero. Se las volvió a poner, cosa muy mal hecha. ¿Por qué? Porque eso implica que estaban negociando. Ese tipo de negociación, yo incluso escribí sobre eso, y decía que en los mismos Estados Unidos se daba situaciones parecidas, en donde el presidente de la República tenía que negociar con la oposición en el Congreso de los Estados Unidos para lograr que pasaran algunas cosas, pero no sobre la base de incurrir en el uso de fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos, como es este caso, de permitirle a los legisladores tener organizaciones no gubernamentales en sus respectivas jurisdicciones que reciben dinero supuestamente para que esas entidades hagan tareas de tipo social o lo que sea, o comunitario, pero resulta que esas entidades les responden a ellos y lo que están es haciéndole campaña política a esos legisladores
para su reelección. Sí, base política. Entonces, eso no puede ser. Y es inmoral que ese tipo de negociación se haga. En el caso de los Estados Unidos, yo puedo decir que he visto situaciones donde se discute si se le pasan fondos federales a determinados programas en los estados que van dirigidos a inversiones en obras públicas, es decir, infraestructura de algún tipo. Y entonces, si los fondos de los estados no tienen recursos suficientes, tratan de conseguir recursos federales, y eso le da cierto margen de negociación al presidente de Estados Unidos para obtener algún tipo de cesión a cambio de determinadas discusiones que se están conociendo en el Congreso de Estados Unidos. Pero no se le da el patrimonio o el recurso al contribuyente para que eso vaya a pagar el bolsillo de los legisladores. Eso solamente se ve aquí. Entonces ahora resulta que, como se les han retrasado las entregas a las ONGs de los legisladores, entonces el Senado, que por otro lado se proclama guardián de la Constitución, entonces dice que hay que interpelar al director del presupuesto. Pero yo tengo, a propósito del Senado, y para quedarnos ahí en el tema del Senado, que hay otro tema que tiene que ver con Haití, que está en la capital de Haití, y salió en el siglo del día de ayer. Proyecto de ley. El presidente del Senado produjo una declaración sumamente interesante. Sumamente interesante porque es insólita, es nueva en él, en cuanto a las posiciones que ha tenido respecto del tema de Haití. Esto tiene que ver con el anuncio que desde ayer se había hecho de que el gobierno prepara proyecto de ley de migración. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores dice someterá esta semana al Congreso el nuevo proyecto de ley de migración, anunció el doctor Hugo Tolentino Díaz. Bueno, no lo puede hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo hace el Poder Ejecutivo. La Secretaría no puede introducir ninguna Secretaría puede introducir ningún proyecto al Congreso Nacional. Que ya lo formulan probablemente. Lo formula, se lo entrega al Poder Ejecutivo, lo revisa. Estoy diciendo lo que debería hacer, ¿no? Sí, lo revisa, estamos viendo en este gobierno. Lo revisa el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y entonces el presidente de la República firma un mensaje y lo envía al Congreso Nacional. Correcto. Pues bien, después de presentada esa información, aquí abajo entonces viene la parte que encontramos interesante. Reacción. Oigan bien. De su lado, el presidente del Senado consideró un contrasentido que el Estado sea el propiciador de la mano de obra ilegal haitiana. El ingeniero Ramón Alburquerque juzgó inconcebible que se utilicen ilegales haitianos en obras que se construyen con fondos del Estado. No pueden utilizarse los recursos del Estado para fomentar la ilegalidad, expresó en tono enérgico el presidente del Senado. Alburquerque hizo referencia a la cantidad de haitianos que laboran en construcciones del gobierno, sobre todo en el Distrito Nacional. A su juicio, no puede permitirse que ingenieros y contratistas que realizan obras con recursos del Estado empleen mano de obra ilegal. Yo quiero decir que se dio una situación muy simpática en la anterior gestión del doctor Leonel Fernández, porque la Cancillería se le amplió su edificio. Y entonces los periodistas que siempre andan detrás de estas cosas se fueron allá a las obras que se estaban construyendo y retrataron a los obreros haitianos que estaban empleando en la construcción de las ampliaciones del edificio sede de la Cancillería. Entonces ahora dice, con mucha razón el presidente del Senado, que eso es una barbaridad, que el propio Estado esté utilizando mano de obra ilegal. En la construcción del edificio de la Suprema Corte ocurre lo mismo. No, en todas partes. Bueno. Alburquerque, aspirante a la candidatura presidencial PRDista, consideró que los países no pueden hacerse ciegos y sordos ante el problema de inmigración ilegal. El legislador fue consultado en torno al nuevo proyecto de ley de migración que reformula el Poder Ejecutivo y la Cancillería. Explicó que el proyecto original perimió tras pasar 2 legislaturas sin ser aprobado ni rechazado por el Congreso. El Poder Ejecutivo, dijo, lo pidió para replantearlo, pero todavía no lo ha enviado al Congreso. Toda nación tiene que hacer valer sus normas migratorias
bueno, felicitamos al ingeniero Alburquerque por esta nueva posición, nueva en él, pero muy consona con la defensa del interés nacional. Porque ustedes recordarán que, volviendo otra vez a la anterior gestión del gobierno de Leonel Fernández, el entonces secretario de Estado de Obras Públicas, de Andino Peña, que le ha ido muy bien porque el actual secretario, Vargas Maldonado, parece que tiene unas relaciones profesionales y de amistad tan estrechas con él, que no ha enviado el primer papelito de nada irregular que haya encontrado ahí en la Secretaría de Obras Públicas de lo que hizo de Andino Peña. Pues en un momento en donde se denunció la situación aberrante de la violación al Código de Trabajo en materia de la mano de obra extranjera por parte de los trabajadores haitianos de la construcción, y él dijo que eso no se podía evitar, que eso significaría una parálisis de las obras del gobierno. Es decir, que para él, si lo importante era producir determinadas obras, que en aquel momento eran los megaproyectos de los elevados y los túneles y todo eso, no importa que eso le estuviera creando o sembrando en el cuerpo de la nación un cáncer terminal, como es el asunto de la migración ilegal haitiana. Que está haciendo metástasis, porque ahora tenemos guatemaltecos, vendrán salvadoreños y de todas partes del mundo. Y muchos haitianos. Y muchos haitianos. Entonces, sobre todo. Esta posición del presidente del Senado es estimulante. Ojalá que esté afianzada en una convicción profunda y no una posición cosmética como nos tienen acostumbrados los políticos dominicanos, que dicen una cosa en la oposición y luego practican otra desde el poder. El tema de... Con respecto a ese mismo de tema, Haití, hay otro titular que se refiere al proyecto de ley que facilita la legalización. A la noticia de hoy. La prensa de hoy entonces ya trae la información sobre el proyecto que va al Congreso. Y oigan lo que dice, porque esto es una de las cosas que espantan. Dios proteja a este país. Oigan esto. Miren este titular. Por favor, hagan un close-up. No se encuentra. No estamos aquí. Bueno, proyecto facilita legalización de los extranjeros. Miren eso. Y dice aquí: todo extranjero ilegal que tenga hijos dominicanos por nacimiento debidamente constatados o que esté casado por 10 años con una dominicana no puede ser deportado del territorio nacional si se aprueba el nuevo proyecto de ley de migración como será sometido hoy al Congreso por la Cancillería. Esto significa que esto debe haber sido redactado por una de las muchas organizaciones haitianas que se han formado en territorio dominicano violando las disposiciones del Código Penal, que no permite que los extranjeros se organicen para hacer tareas que corresponden a decisiones de la política interna de la nación, y que además reciben financiamiento de entidades extranjeras, y lo voy a decir responsablemente, y también de la Iglesia Católica, como es el caso del padre Ricuá, ahí con la pastoral haitiana en territorio dominicano. Un absurdo que nosotros no podemos aceptar. Señor, si la Iglesia Católica le quiere predicar, nuestra iglesia le quiere predicar a los haitianos, esa pastoral haitiana tiene que operar en territorio haitiano, no en territorio dominicano. Eso es muy cómodo. Entonces tenemos a una serie de sacerdotes europeos, entre ellos el padre Ricuá, operando aquí en el territorio dominicano para que su grey, ¿verdad?, esté aquí, a quien ellos van a orientar desde el territorio dominicano. Eso no lo podemos aceptar nosotros. Entonces ese es el problema. Y los dominicanos no podemos hacer como el avestruz y meter la cabeza en un hoyo. Porque cuando la saquemos, lo que vamos a ver va a ser tarde. Va a ser terrible. Entonces, vamos a actuar con tiempo. Este proyecto de ley va al Congreso. Y yo le quiero decir una cosa. El otro que retiró el canciller Tolentino, nosotros, los que pertenecemos a Unión Nacionalista, no lo teníamos. Pero las entidades haitianas y prohaitianas sí lo tenían, puesto que fijaron posición crítica con respecto a ese proyecto para forzar su retiro del Congreso.
Introducir. Es decir, que ellos tenían el proyecto que se fue y seguro que no solamente que tienen sino que ellos fueron los que redactaron lo que está estipulando a favor de los haitianos. Ahora vamos a ver si los dominicanos tenemos vocación de suicidio y le vamos a dar paso a todo esto, y vamos a ver también qué hace el presidente del Senado cuando eso llegue al Senado, con esa actitud que hoy revela él con respecto por lo menos al mercado de trabajo, al mercado laboral. Bien, continuando con el mismo aspecto de la política nacional, en el periódico El Nacional de ayer, dice que diputados objetan la sociedad civil en constituyente. También dice el diario Libre, dice que Toribio cree que posición de gobierno obstruye la comisión. Se refiere a las declaraciones del presidente con respecto a lo que la comisión lo que se estaba debatiendo en la comisión. Párate, porque lo otro que sí realmente debió estar en la capital de la capital. Ajá. Estos dos titulares que tienen que ver con los trabajos de la comisión, esto es una secuencia de las otras informaciones que han estado saliendo. Ustedes recordarán que en el día de ayer, por un lado, decía el doctor Tirso Mejía Ricard, el autor de un proyecto de modificación a la Constitución que pretende, entre otras cosas, que celebremos la independencia el día 1 de diciembre, porque la fecha de la independencia o del intento de independencia efímera de Núñez de Cáceres entiende que es la verdadera fecha de independencia de la nación dominicana. Nosotros decimos que se está pretendiendo reducir la estatura de Duarte y de los trinitarios y la significación de la fecha del 27 de febrero, porque eso conlleva históricamente a relevar el enfrentamiento de dominicanos y haitianos, y como eso hay que irlo reduciendo, mañana, si seguimos por ese curso y con el cambio del nombre de la isla, que no se llamaría tampoco ni siquiera la isla de Santo Domingo, como se llamó originalmente, ni la Española, como le llamó Colón, sino, de acuerdo con el doctor Tirso Mejía Ricard, la Hispaniola, que es como le están poniendo en las agencias de turismo en Europa a los mapas que se le dan a los turistas que viajan en estas latitudes, y no aparece la división de los dos países, sino una sola isla refundida con el nombre de la Hispaniola. Y eso quiere el señor Tirso Mejía Ricard que se ponga en la Constitución de la República. Entonces, pero esas son las cosas que nosotros vamos a tener cotidianamente aquí, tratándolas con ustedes. ¿Dónde está el tema? Se me perdió aquí. Aquí en el proyecto, Diario Libre, en política nacional. Dice entonces Toribio, ahora en el día de hoy, porque además Tirso Mejía dijo que él proponía que la participación del Congreso estuviera representada por los 125 diputados que están ahí, esos que están ahí, y que se le diera entonces un 25% a la sociedad civil, la llamada sociedad civil, que se distribuyera entre empresarios, sindicatos y otras organizaciones. 25% del total daría alrededor de unos 40 representantes, y los otros tendrían 125, los diputados que están ahí. Bueno, resulta ser que esos diputados no llenaron ningún tipo de calificación o cualificación para ser legisladores, y aquí recordamos a la señora Nelsida Marmolejo defendiendo que los legisladores no deberían tener ningún tipo de, no debían tener un requisito especial que llenar, porque en definitiva, si se necesitaba un conocimiento, eso siempre se podía comprar pagando a un asesor o un consultor. De modo que ustedes pueden designar legislador a un analfabeta integral, pero eso no importa, porque él va a tener a su lado a un consultor que le va a pagar para que entonces piense por él y le diga qué es lo que debe defender o no en cualquier situación que se esté discutiendo una ley. El caballo de Calígula. Entonces, con esos legisladores que están ahí, el señor Tirso Mejía Ricard quiere que se integren a la constituyente o a la comisión revisora. Entonces, hoy se le sale al paso a eso,
diciendo que no debe haber cuota. Y yo estoy de acuerdo. Ustedes recordarán que hemos mantenido la posición que no debe haber cuota. Ninguna cuota para la sociedad civil, pero tampoco ninguna cuota para los partidos. Que los partidos postulen y las organizaciones partidarias o no partidarias de la sociedad civil o de lo que sea postulen, y al pueblo que decida. Ninguna cuota femenina ni masculina. Ni masculina, ni de femenina, género, ni política, ni nada. Ni los jóvenes, ni los viejos, nada de eso. Sí, ni negro, ni blanco, ni feo, ni bonito. No. Candidatos, y que el pueblo juzgue si las condiciones de cada quien ameritan que lo vaya a representar en esa tarea que significa modificar la Constitución de la República. Y ahí se está jugando el futuro de los dominicanos. Y hemos dicho que hay en este momento dos conspiraciones. La que mueve en los intereses partidarios en el Congreso, hecho con un material humano seleccionado no de lo mejor, y la gente organizada a través de los fondos de la AID que maneja la Universidad Madre y Maestra, con la dirección de Monseñor Pino Núñez Collado, que de acuerdo con la ley 4701 los califica a todos como agentes extranjeros. Es decir, ellos no están ahí para reflejar la voluntad del pueblo dominicano, sino de quien les paga. Entonces, el pueblo dominicano está atrapado entre los agentes extranjeros y los que nos han estado metiendo en el Congreso Nacional, los partidos políticos durante todos estos años, que lo único que han hecho es poner la mano así y poner la mano así, con sus notables excepciones. Entonces, la posición del la única solución, perdóname, la única solución es dejar tranquila la Constitución, proceder a la próxima elección congresional y municipal, elegir nuevos congresistas y que entonces esos congresistas modifiquen la Constitución para darle paso a la constituyente, porque eso tiene que hacerle una asamblea revisora que quiera revisar la Constitución, nada más que para eso, porque así es que está el orden de las cosas. Y es la razón por la cual nosotros, que habíamos lanzado nuestra candidatura a la constituyente, la tuvimos que retirar y decir, ahora tenemos que lanzarnos como congresistas. ¿Por qué? Porque si no cambiamos el Congreso, nunca vamos a tener constituyente. Es así, en ese orden. Y luego que el próximo Congreso esté instalado y haya modificado la Constitución, entonces tendremos constituyente. Y quiera Dios que sea una constituyente pautada, estructurada, en la forma en que el pueblo dominicano lo necesita y como lo necesita la democracia dominicana. Nos están haciendo señas de que tenemos que hacer una pausa para cumplir compromisos comerciales. Vamos arriba. Estamos ahora aquí, vamos a dar un salto un aquí, saltito, porque hay dos titulares que están acá que realmente debieron ir a los temas de la capital. Tienen que ver con el absurdo ese de dividir en dos la capital. En uno proyecto dice dividirlo en dos, en otro es dividirlo en tres. Aquí hay otros titulares que dicen, por ejemplo, cae proyecto crear provincias debido a firme oposición del PLD. Oposición, Comisión Interior y Policía. Tiene una opinión, dice que lo que deben hacer es dividir municipios. El asunto es dividir. No se sabe en qué, pero dividir. No, pero incluso están hablando de 3 provincias. Sí. Y yo tengo aquí otra vez la Constitución de la República en la mano. Yo le quiero preguntar, Vuélvaselo a leer. si se van a saltar la Constitución de la República. Miren, aquí dice la sección 2 del territorio, artículo 5. Después de decir que el territorio de la República Dominicana es y será inalienable, está integrado por la parte oriental de la isla de Santo Domingo y sus islas adyacentes. Sus límites terrestres irreductibles están fijados por el Tratado Fronterizo de 1929 y su protocolo de revisión de 1936. Se divide políticamente en un distrito nacional, Punto. en el cual estará comprendida la capital de la República, y en las provincias que determinen la ley. Ya.
Las provincias a su vez se dividen en municipios. No dice que el distrito a su vez se divide en municipios, sino que tiene un municipio. La única jurisdicción territorial de la República que es al mismo tiempo provincia y municipio es el Distrito Nacional. Es decir, el ayuntamiento del Distrito Nacional es gobierno de la provincia y es gobierno de la ciudad. Eso es lo que quiere decir esa redacción. Pero parece que ellos le van a pasar por encima. No, lo que pasa es lo siguiente. Como nosotros estamos en el país del absurdo, del Poder Ejecutivo salen iniciativas que violan la Constitución de la República, como es. Y se supone que cuando un proyecto o una idea pasa por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, eso tiene que ser el sedazo que determine si esa iniciativa o esa propuesta del presidente de la República es constitucional o no lo es, porque no es admisible que el presidente de la República le envíe al Congreso ninguna proposición de lo que sea que resulte ser o que sea atentatoria a la Constitución de la República. De modo que tiene que haber un filtro a la salida del Poder Ejecutivo, pero tiene que haber otro filtro a la entrada del Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque podría suceder, como está sucediendo, y obviamente este es un caso, que por fallas del Poder Ejecutivo o de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo no se esté cumpliendo a cabalidad con ese sedazo y salgan iniciativas que violen la Constitución de la República. Entonces, a la entrada del Congreso Nacional, es decir, todo proyecto que entra a una de las cámaras debe pasar primero por el sedazo de un estudio jurídico de muy alto nivel, no de algún salta para atrás que consiguió un título por ahí en una universidad de esa de Pipiripao que también tenemos, sino de gente de mucho nivel que debe ser contratada por el Congreso Nacional, tanto para la Cámara como para el Senado, para que estudien toda iniciativa que les llega del Poder Ejecutivo desde el punto de vista de si son o no son constitucionales. ¿Ustedes saben para qué? Para que si se da una situación flagrante como esta que acabamos de explicarles a ustedes, y no somos juristas, pero somos ciudadanos y tenemos que saber lo que dice nuestra Constitución. Desde luego que ya yo lo consulté con un jurista de muy alto nivel. No voy a decir su nombre porque él no me autorizó a hacerlo. Pero queríamos convalidar nuestra posición. Y dice, no, efectivamente tiene toda la razón. Entonces, ¿qué debería estar sucediendo en el Congreso? Que toda iniciativa que llegue del Poder Ejecutivo que viole la Constitución de la República no llegue a ser conocida en ninguna de las cámaras, sino que sea devuelta automáticamente al Poder Ejecutivo, una vez haya sido estudiada por su grupo jurídico, sencillamente porque no se puede apoderar una Cámara con algo que viola la Constitución. O por lo menos, entonces, en todo caso, que llegue a la Cámara, al conocimiento de la Cámara, con la recomendación de que el plenario de la Cámara lo rechace y se lo devuelva al Poder Ejecutivo por estar violando la Constitución de la República. Porque es que tenemos que respetar la Constitución de la República. Ahora, dígame una cosa, ¿cómo la pueden respetar los legisladores analfabetas que nos estamos gastando, de acuerdo con la tesis de la amiga Nélida Marmolejo? ¿Cómo pueden ellos saber que eso que tienen días discutiendo eso ahí, y para mí están perdiendo su tiempo por la sencillísima razón de que eso, a menos que la Suprema Corte de Justicia ahora dispare una nueva de esas opiniones de ellos diciendo que no ha lugar o que se desestima cualquier instancia que se les presente diciendo, señores, esto es inconstitucional, pero en buena ley todo eso es inconstitucional y no se debería estar perdiendo tiempo en estar ponderando todos esos disparates. Pero algún día podremos corregir estas cosas, algún día, cuando tengamos gente con noción de las cosas y sobre todo con el deseo de que las cosas se hagan bien, en bien de los dominicanos, en la República Dominicana. Yo creo que entonces, arquitecto, pasamos al clima social directamente. Sí, yo creo que sí, vamos a pasar al ámbito del clima social, en donde se destacan los siguientes titulares.
Residentes de Capotillo exigen acción a la Policía Nacional, pero al mismo tiempo el general Candelier niega que bandas se apoderen de Capotillo, como grandes titulares pusieron el día de ayer y antes de ayer. Inclusive llegaron a mencionar en el fin de semana que hubo 7 violaciones de hombres. Sí, no decía eso como fue muy grave. Decía que hubo un muerto, 10 heridos, 7 violaciones de hombres y 40 asaltos en un solo día, un domingo. No, eso es insólito, increíble. Y el mismo jefe de la policía dijo, bueno, nosotros no tenemos ninguna información sobre eso. Las mismas manifestaciones de intranquilidad social que ha habido en ese barrio las siguen manifestando, pero indudablemente que amerita una acción más directa de la policía, una atención más específica, ¿no? No solo en Capotillo, sino en todos los barrios marginales. Yo quiero decir, Roger, que si eso es una cosa infundada, esa noticia, bueno, ese periódico anda muy mal. Yo lo creo. Anda muy mal. Pero si eso es verdad, lo que anda muy mal es la policía. La policía. Bueno, una de dos, ¿verdad? El periódico hoy nos trae entonces, el general La Chapelle Suero dice que la Dirección Nacional de Control de Drogas quiere que los traficantes se maten uno con otro. Tampoco quiero eso. Eso no es así. Óigame, cuando yo leí esa información reí. en el titular, aquí está, del periódico Hoy de hoy. Esto parece también otra información de Sainete, ¿no? Pero que no se puede decir que no lo dijo. Ahí sí que se lo dijo. No, yo lo vi cuando lo dijo. Bueno. Digo, pero general, Sí. amigo, La Chapelle, nosotros no podemos permitir que los traficantes de drogas se maten uno con otro en el medio de la población y maten a los pobres e inocentes ciudadanos en medio de su disputa. De modo que vamos a tomárselo como un chiste. Sí. Muy malo. Porque lo digo en el sentido de que es lo que quiere que desaparezcan, pero así no se enfrentan los problemas. Pero eso es matándose en el medio de la población. Sí, claro. Y todo el que está en el medio se va con ellos también. Desde luego. De la época de Al Capone. Eso se llama, general, eso se llama anarquía. Sí, por si no lo sabía. categóricamente. Y vamos entonces a saltar el ámbito de Haití, que ya usted lo ha comentado muy apropiadamente, y continuamos con el ámbito de la economía nacional. Ahí hay un tema muy que te gusta mucho a ti. Sobrecargo a flete es gota que rebosa la copa. Mira qué bien. Es decir que, como dijimos, los navieros han estipulado $35. Primero eran 70, lo bajaron a 35 muy generosamente, para que se sobrecargara el precio de los fletes marítimos que llegan al país. Porque la aduana le está cobrando el ITEVI a esos mismos fletes. Es decir, se está haciendo una doble tributación, pero no una doble tributación. Es que los navieros no tienen derecho a estipular tributación. Tampoco tienen derecho a establecer tasa. Nosotros recordamos, usted recordará, la ley 8 que usted mismo fue uno de los patrocinadores de esa ley cuando el gobierno de Antonio Guzmán, que instituyó el departamento aeroportuario. Así también se hizo con la ley que establece la autoridad portuaria. Ambas leyes son muy similares en ese aspecto. Es decir, solamente esas dos instituciones tienen facultad para formular y establecer esas tasas y enviarla al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo las apruebe por decreto. Pero hay otra información. Está violando la ley flagrantemente. Hay otro titular que está en el listín diario aquí abajo que dice: los navieros atribuyen a la Dirección General de Impuestos Internos el aumento aplicado a los servicios de carga. Sí, porque es que ellos lo que están tratando de hacer es una compensación, porque la Dirección General de Impuestos Internos les está cobrando el ITEVI. Entonces ellos, para hacer una compensación a lo que les cobran de ITEVI por los ingresos que perciben debido al ¿cómo se llama? Al flete, pero el flete se cobra previamente en dólares fuera del país. Yo no sé qué criterio. No, mira, déjame decirte, con toda honestidad, me parece que esto no es más que el resultado del tollo que ha hecho este gobierno en materia impositiva. ¿Por qué? Porque el ITEVI no lo paga la empresa, lo paga definitivamente el adquiriente. Entonces es un impuesto de consumo. Entonces cuando el gobierno pone el ITEVI a determinados rubros, que ahora incluye servicios, está cargándole un impuesto a quienes hacen uso de ese servicio, no a quien vende el servicio. Ese tiene el derecho de pasárselo a quien lo adquiere.
Entonces, esas son de las cosas que no se percataron en el momento que se hicieron todas aquellas cosas. Y ahora esto está repollando ahora. Eso también es otra esa es otra deformación, esa es otro error dentro de todo el procedimiento. Pero fundamentalmente todo radica en lo que acabo de decir. No debió haberse procedido de esa forma porque no hay ningún derecho a hacerlo, punto. Empezando por ahí. Ahora después vamos a entrar a la cuestión de la aplicación del ITEVI, que ellos están cuestionando que también lo está cobrando la aduana y lo está cobrando de la Dirección de Impuestos Internos. No, es decir, hay un conflicto tremendo ahí. Entonces se ha ido a hacer un conciliábulo en el Palacio para discutir este asunto. No es cuestión de discutir, es cuestión de solamente... El problema es que comenzó mal y termina mal. Sí, va a terminar mal. Y se vamos a acelerar un poco con la lectura. Sí, porque... y vamos a caer entonces... Porque hay cosas que yo no quiero que se queden sin decir. Mire, aquí dice... ¿El gobierno dará incentivos especiales a los dominicanos que inviertan en dólares? No, nueva avenida para el aeropuerto del Licey. El Estado invertirá 183 millones de pesos. Ustedes recordarán que hemos estado diciendo que este gobierno, en lugar de tener el pie puesto en el freno, lo tiene puesto en el acelerador, es decir, en el acelerador del gasto público. Porque se dice que hay un déficit en este momento producido por las nóminas, es decir, por los salarios que se pagan en las nóminas. Es cierto que se han creado, porque lo primero que hizo este gobierno fue que llenó todas las plazas que creó el gobierno del PLD. En lugar de eliminar todos esos inventos que hizo el PLD para colocar a su gente, lo que hicieron fue que lo llenaron ahora con PRDistas. En lugar de bajar, inflaron. Como no era suficiente, porque el PRD es mucho más grande que el PLD, entonces hubo que crear todavía más cargos. Pero lo que ha estado creando este déficit, fundamentalmente, son estas obras que se están inventando, porque no obedecen a ninguna planificación. Y ahora... De repente nos dice, y nos lo dice un periódico que es El Caribe, no lo está en los demás periódicos, que el presidente no solamente ordenó estos 183 millones, sino que ya ordenó pagar la indemnización de los inmuebles que van a ser afectados. 6 millones y pico de pesos, ya se pagaron. De la tierra. Pero bueno, y no di que ese es un aeropuerto privado. ¿Qué lo es? ¿Y qué tiene que hacer el presidente de la República con el gasto público con un aeropuerto que es privado? Es que no es privado nada. Ese aeropuerto es del Estado Dominicano y han embarcado al Estado Dominicano. Y hay que decir que el primer error lo cometió precisamente el presidente Mejía cuando todavía era candidato, cuando apoyó esa barbaridad. Sí. Ese proyecto lo objetó don Antonio Guzmán. Sí, señor. Con ese sentido común que tenía don Antonio. Que yo me eché la cuava de ir a Santiago y pronunciar una conferencia auspiciada por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores Regional del Norte, en la sede del Ayuntamiento del Santiago. Y cuando yo llegué a la cuestión del aeropuerto, que yo critiqué eso creó un avispero fue que se levantó contra mí. Que yo tuve que recordarle que mi familia paterna es de Santiago, porque me dijeron que yo era enemigo de Santiago, de lo menos que me dijeron la gente de Agripina y toda esa gente que estaba metida en el aeropuerto. Pero don Antonio agarró el tema y dijo que yo estoy de acuerdo que era cibaeño. Claro. Sí. Y Fellito Coromina era cibaeño también. No, pero don Antonio Alemán era el presidente de la República. Y cuando él dijo yo estoy de acuerdo con el payá, ¡plum! Ahí se terminó la cosa. Y no se volvió a hablar más del aeropuerto de Licey hasta ahora. En que la misma gente, o sea, la madre maestra, que era la depositaria de los fondos, $1 millón de pesos le dio Balaguer en el 78 a la madre maestra. Le dio el dinero, pero yo no sé, fue una contradicción porque nunca lo autorizó abiertamente. Pero se los dio. Y nadie ha pasado a auditoría a esos fondos. Dinero. Bueno, de todos modos, ahora de repente se van a gastar, ya se dieron 6 millones y pico de pesos en indemnizaciones y se van a gastar 183 millones. ¿Y tú sabes a quién le dieron la obra? Grado a grado, dedo otra vez. Sí. Almeida, Muñoz y Fundera. Sí. Bueno, esas son gente que desde Trujillo están bien. En aquella época yo me acuerdo que era un grupito jovencito, en una época en que Trujillo quiso darle oportunidad a la juventud de Santiago y era gobernador en Santiago mi padrino, José Antonio Hungría, y él fue que llamó a esos muchachos que estaban acabados de graduar y le dijo, mire, formen una compañía ustedes que yo se lo voy a recomendar a Trujillo, y él fue quien lo recomendó, y desde entonces
esa compañía Mera Muñoz y Fonder está bateando en todos los gobiernos. Yo me alegro por ello, pero hay una ley que dice que eso hay que someterlo a licitación. Entonces yo no sé hasta cuándo que vamos a seguir en este camino. No, y que, perdóneme, déjeme observar otra cosa sobre ese mismo proyecto, que tiene una cuantía bastante significante en términos de pesos, ¿no? Estamos hablando de centenas de millones de pesos. Y ese proyecto no está consignado ni en el presupuesto, ni en la programación que se ha hecho para los dichosos bonos. Es decir, ¿de dónde van a salir los recursos para ese proyecto? ¿De dónde van a salir nosotros? Pero del bolsillo de nosotros, oye. ¿De dónde van a salir? De ahí van a salir, sí, finalmente. No, todo están sale de ahí. saliendo porque los 6 millones y pico ya se pagaron. Ya se pagaron. De modo que están ahí. Desde luego, para que estén disponibles para esas cosas que son improvisadas, tienen que no estar disponibles para otras cosas en donde no hay dinero. Sí, los hospitales, las escuelas, etc. Exactamente. Bueno. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. De todos modos, yo creo que se nos ha ido casi el tiempo. Vamos a terminar entonces con la agenda y le pedimos que nos excusen a nuestros amables multimedianos, que mañana nos comprometemos a darle un espacio bien grande de llamadas. Vamos a terminar con 2 o 3 temas, porque aquí está lo de los bonos. Usted sabe que se estaba planteando que se usaran los bonos para pagar la deuda de la electricidad. Entonces han sacado, ahí hay una crónica de cómo ha variado la deuda, y de acuerdo al informe que presenta la CDE, esa deuda con la Smith Enron sobre todo está en cero. La Smith Enron dice que le deben muchísimo dinero. Y que le paguen con bonos. Entonces, no, eso es lo que te está diciendo a ti, es que mientras por un lado la CDE interpreta la litis aquella que se fue a terreno internacional a dirimirse y que nunca se le dio cuenta al pueblo dominicano cómo terminó, la CDE entiende que terminó de una manera y la Smith Enron entiende que terminó de otra. Y entonces la Smith Enron está llevando su contabilidad diciendo que todavía nosotros le debemos muchísimos millones de dólares y pretende que se le dé esa garantía de pago con ingresos provenientes de los bonos. Bueno, esos bonos yo creo que van a estar bien difíciles de colocar. Es más, ellos lanzaron una propuesta en concreto, un documento que dice que aumenten los bonos a 600 millones en vez de 500 para que le paguen. Ah, sí, eso no lo vi yo. Oh, sí, por ahí anda. Por ahí anda. Ah, pues yo se lo voy a señalar. Tengo que emplearme más a fondo en la lectura de la letra chiquita. Bueno, pues imagínense ustedes. Bueno, usted ve hasta dónde llegan. Ellos están trascendiendo. Aquí hay otro titular que yo quiero tocar muy rápidamente porque lo vamos a batir aquí en una entrevista de tipo técnico. Crecimiento vertical es una fuente de conflictos y nueva crisis de servicio en la capital. Definitivamente que sí. ¿Por qué? Porque usted no puede poner una capacidad instalada ni de electricidad ni de agua para satisfacer la demanda que somos los habitantes. Cuando de repente toda esa demanda que está definida por las casas y los edificios se multiplican cuando usted ve que todo eso sube en lugar de 2 pisos a 30 pisos. Y la misma red de energía y de agua va a servir para eso. No sirve para eso. Entonces venimos a una crisis. Resultado de que no hay planificación urbana y de que no hay ningún tipo de control sobre lo que se está haciendo. Absolutamente ninguno. Aquí no hay control ni a nivel nacional ni a nivel municipal. Entonces, de eso vamos a hablar con mucha mayor enjundia. Con algunos técnicos que vamos a traer y los vamos a entrevistar en los programas sucesivos, porque definitivamente esto se está reflejando en los servicios que nosotros estamos recibiendo mal, pero es que no puede ser de otra manera. Si no hay un plan maestro que determine en esta zona de la ciudad la cantidad de habitantes, van a ser tantos miles de habitantes, y entonces se hace un sistema de abasto de lo que sea, de energía eléctrica con capacidad de transformación o de tanques para regular el volumen y las presiones de agua o de lo que sea. Pero ahora ustedes saben en lo que están esta gente. Quieren privatizar el drenaje de la capital. Óigame bien. El ayuntamiento. El ayuntamiento quiere... Óigame esto, mire eso. Ayuntamiento del Distrito Nacional estudia traspasar el drenaje de la capital a manos privadas. Mire eso. Y ustedes quieren que algo más absurdo que esto. Pero es que el ayuntamiento no sabe
que la CAS, que es una entidad autónoma creada por ley, es agua potable y alcantarillado al mismo tiempo. ¿Y cómo es que el ayuntamiento se cree que puede, por su cuenta, ahí en la sala capitular, disponer algo distinto a lo que está estipulado en una ley? Ustedes van a ver el escándalo. Apuesto que mañana sale ahora el debate. Que no lo pueden hacer, pero claro que no lo pueden hacer. Porque les digo que nos estamos volviendo locos. Aquí lo que hay es como un rompan fila y vive el jefe. Y vive el jefe. Todo eso porque hay una dichosa propuesta. A ver quién es que le echa mano a más cosas antes de que se derrumbe todo, ¿no? Como dice la canción. Todo se derrumbó. Y están jugando a que antes de que se derrumbe todo, que quiere decir que antes de que se nos termine el periodo, vamos a ver qué nos llevamos, porque todo eso se está haciendo como cosa de locos y nosotros no podemos seguir por ese camino. Yo creo que se nos acabó el tiempo. Nos despedimos entonces hasta mañana para otro programa de Agenda Nacional. Les saludo Leopoldo Espaillat Nanita y Roger Ogando, y mañana volveremos a estar con ustedes, querido Radio Multimediano. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio Teleradio América. 7 medios diferentes y un solo mensaje. Que teníamos antes, cuando esos mismos precios existían hace un par de años y los precios internos eran otros. Vamos a ver, Roger, entonces. Vamos a proceder entonces con nuestra agenda nacional de hoy, de los temas que... Ay, perdón, no. Me estaba saltando algo que no puedo dejar de decir. En esta misma emisora se produce un programa llamado, supuesto, a defender los derechos humanos. Lo de esta mañana, con un señor invitado que tenía el productor de ese programa, sencillamente, lo que ese señor dijo, y vino dije con credencial de doctor en Derecho, yo no sé de qué universidad, porque escuchándolo hablar, parecía imposible que ese señor hubiera pasado la barrera del bachillerato, pero se le mencionaba como doctor. Y entonces ese señor dijo aquí, se atrevió a decir aquí, que era responsabilidad del gobierno y del pueblo dominicano que los haitianos ilegales que se encuentran en el territorio dominicano no tengan documentación. Habráse visto. Esos señores son enviados a este lado sin documentación de su país, lo que demuestra la mala fe del gobierno haitiano frente al fenómeno, por demás comprensible, del deseo de los haitianos de salir huyendo de su territorio en las condiciones en que aquello está. Pero nosotros no lo podemos aceptar aquí sencillamente. Y mucho menos a que nos vengan a reclamar derechos. Ese señor estaba diciendo que nosotros los dominicanos estamos obligados a darle a esa gente satisfacción a su derecho de la educación, de la salud, etc. Sí, perfecto que ellos tienen ese derecho, pero tienen que reclamárselo a su gobierno, no al gobierno dominicano, que no tiene recursos suficientes para atender las necesidades del pueblo dominicano. Y las grandes potencias que se proclamaron en su momento amigas de Haití, pero para no aceptar más migración haitiana en su territorio, sino desviarla hacia la República Dominicana, se comprometieron a toda suerte de inversiones y de ayuda a ese desdichado pueblo vecino. Pero a ellos les resulta más económico y más fácil tirarnos ese muerto encima, como dijo el presidente Mejía. Lo que pasa es que nosotros nos estamos tirando el muerto encima, presidente. Entonces, hay que afrontar la situación. Eso que va al Congreso, de que una nueva ley, los términos en que esa ley está redactada, de acuerdo con lo que salió en la prensa, parece que está redactado por los haitianos que están en el territorio dominicano. Y yo voy a decir aquí que el señor ese que vino a este programa, para mí, tiene toda la característica de ser parte interesada. Él está defendiendo el derecho de los descendientes de los haitianos aquí, porque él probablemente lo es. Lo cual no tiene ninguna connotación en términos raciales ni en términos de prejuicio. ¿Ustedes saben por qué?
Porque en este país nunca ha habido prejuicio racial, ni nunca se ha puesto por ley ningún tipo de diferenciación de tipo racial. Y porque el 87 o 88% de los dominicanos somos sangre mezclada, que es todo lo contrario de lo que pasa en Haití, que el 85% de esa población es negra, solamente un 15% es blanca o mulata. Pero el odio racial que ha existido en Haití desde la guerra de su independencia proviene del hecho de que Haití fue la primera república negra de América. Y durante muchos años, y hasta el otro día, muy recientemente, en la constitución haitiana decía que para usted ser presidente de ese país tenía que ser negro. Entonces dígame de dónde es que sale el prejuicio racial. Yo sostengo que mucho antes de que los negros norteamericanos levantaran el estandarte de la supremacía negra, ustedes recuerdan ese movimiento, Black Power, que no es ni siquiera que nosotros queremos ser equiparados, no, nosotros somos superiores, esa supremacía negra. Bueno, pues antes de eso lo proclamaron los haitianos. Entonces vienen a donde nosotros decirnos que nosotros queremos tratarlos de esclavos. Ustedes saben quiénes inventaron el traer a los haitianos aquí a trabajar esa mano de obra esclava donde trabajaban los dominicanos mientras no tenían otra opción. Los norteamericanos. En el periodo en que estaban invadidos ambos países, Haití desde 1915 hasta 1934, si no recuerdo mal, y la República Dominicana desde 1916 a 1924, estando los dos países invadidos, los capitales norteamericanos eran los propietarios de los ingenios en suelo dominicano, con una que otra excepción. Y entonces ellos inventaron traer a los haitianos para acá, como traían también algunos de los habitantes de las islas, que los que están cerca de San Pedro de Macorís, que son provenientes de las Islas Británicas, que por cierto es una colonia con características muy distintas a los de los asentamientos haitianos en la República Dominicana. Y son negros también, como fueron negros también los esclavos que los españoles trajeron aquí y que estaban aquí antes de que llegaran los esclavos franceses al territorio de lo que hoy es Haití. Entonces, que no vengan a enredarnos la cabulla. Y es lamentable que haya un programa de televisión dirigido a desorientar al país. Ahora, lo que me produce enorme satisfacción, y yo no voy a propugnar porque ese programa que se da desde estas propias emisoras sea constreñido de ninguna manera. ¿Ustedes saben por qué? Porque la respuesta que le da el pueblo dominicano en llamada telefónica es apabullante. Entonces yo lo estimulo a que sigan en eso, para que le despierten el amor propio a los dominicanos, que sabemos que el amor patrio está ahí, y que nosotros lo que pasa es que hemos sido sobradamente tolerantes con este problema. Demasiado, porque nosotros los dominicanos somos intrínsecamente generosos, pero a veces se nos va la mano. Bien, apenas antes de ayer yo quería hacer una pequeña acotación antes de que continuemos con la agenda. Un barco con 186 haitianos fue interceptado por la Guardia Costera de los Estados Unidos cerca de las costas de la Florida y le aplicaron la fórmula que han venido aplicándole en su política que ellos establecieron desde 1986, que fue devolverlos hacia Haití. Y punto. 186. Bueno, es decir, a cada rato, eso es cada día, cada 2 o 3 veces por semana, pero no una yolita con 20 ni 60. ¿No? Ahí agarraron un buque también con 300 y pico, más de 300, un barco. Pero los internaban también en Guantánamo. Sí, también lo llevaban a Guantánamo, porque Guantánamo parece que ya no resiste mucho. Bien, entonces vamos a continuar con los temas de nuestra agenda de hoy, en donde iniciamos con el aspecto de la política nacional y los titulares de los periódicos, tanto ayer tarde como hoy, 28 de junio, jueves. Dice el periódico Hoy de Hoy que la República Dominicana es clasificado por Transparencia Internacional como país con alto nivel de corrupción. Sí. La comisión aprueba la propuesta de constituyente. Bueno. Déjame ampliar la información. Se refiere a que había un aspecto en donde todos los miembros de esa comisión estábamos de acuerdo. Y es que para ponerle la mano a la Constitución debía ser a través de una asamblea constituyente elegida por el voto popular. Lo que pasa es que había intenciones diferentes. Por ejemplo,
nosotros, los que defendemos los atributos de soberanía y de nacionalidad y de identidad cultural nacional dominicana, estamos ahí velando esos atributos. Pero ahí había otros que por vía del dinero que reciben de quienes fluyen a través de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, recursos de la AIDE, y llegan a esas llamadas ONGs, están ahí con otro propósito. Ellos propugnan por la Asamblea Constituyente, pero ellos quieren el propósito de copar esa Asamblea Constituyente. Esa fue la razón por la cual pidieron el 50% de la Asamblea Constituyente para la sociedad civil. Era para ellos. Y después le dijeron que era 40 y finalmente el Congreso se paró en dos partes y dijo que nada. A ver, Tirso Mejía llegó a proponer que fuera el 25%. Ahora yo repito lo que ya señalamos antes, pero seguiremos diciéndolo. Que no haya cuota para nadie, ni siquiera para los partidos políticos, para que el pueblo dominicano soberanamente y libremente escoja entre los candidatos independientes y de pequeños movimientos y los que le propongan los partidos políticos. ¿Ustedes saben para qué? Para que los partidos políticos acaben con la charlatanería de estar proponiendo gente que no tiene calificaciones de ningún tipo para ir al Congreso Nacional, y mucho menos a una constituyente. Porque, no, por la consigna de que este es de los míos, y atento a que tiene mérito haciéndome proselitismo a mí, yo lo llevo a cualquier parte, a cualquier posición. Eso se tiene que romper, dándole oportunidad al pueblo a escoger. Cuando el pueblo tenga la opción de escoger candidatos que vengan libremente de la propia sociedad dominicana, con los méritos y la capacidad para hacer su trabajo y con una hoja de servicio que pueda comprobar que tiene la seriedad para hacerlo, los partidos van a verse obligados entonces a buscar a quienes hoy tienen marginados, que son la gente de valía, que dentro de todos los partidos del sistema ahora mismo están arrinconados porque no le dan paso. Y eso va a venir en beneficio de la democracia dominicana en la medida en que obligue a los partidos a superar este proceso de involución en que están metidos, en donde en lugar de utilizar lo mejor, andan buscando lo peor. Entonces, eso es lo que hay y eso es lo que nosotros tenemos que vigilar con este asunto tan delicado de ponerle la mano a la Constitución de la República. Bien, entonces continuamos sobre ese mismo tema. Perdón, con el asunto de que el primer punto. Sí. Señores, número 14, ¿no? Yo creo que Transparencia Internacional, que es el organismo que internacionalmente se ha dedicado con una lupa a ver las situaciones de país por país para emitir periódicamente estos resultados, nos dio una nota muy buena. Sí, yo creo que ellos tuvieron muy poco tiempo en el país y no se percataron realmente de hasta dónde ha calado la corrupción en las entrañas de los partidos políticos sobre los cuales se sustenta el proceso democrático. Bien, continuando entonces con los titulares del Listín Diario sobre este mismo aspecto. Dice que proyecto de división del Distrito Nacional pasa la primera prueba. Bueno, yo no sé en qué idioma le vamos a decir a estos señores que están pisando terreno violatorio de la Constitución de la República, pero que sigan por ahí. Vamos a ver, nos juntaremos allá en una, espero yo, que en algún tipo de convocatoria, o como se llama, que sí, lo que pueda hacer la Suprema Corte de Justicia cuando uno le presenta una instancia de esta inconstitucionalidad de esta naturaleza, ¿no? Yo imagino que llamarán a las partes. Nosotros lo vamos a impugnar, definitivo. Sí. También el propio Listín Diario titula la siguiente información: preocupa a la Embajada de Estados Unidos el bajo rendimiento escolar en el país, y a nosotros también, mucho más todavía. Pero ¿a cuál país que se refiere el encargado de negocio? Al suyo, porque hay que decir que Estados Unidos tiene un nivel pero vergonzosamente bajo en rendimiento escolar. Entonces, ¿cómo vienen? Esos son los problemas de los norteamericanos, que no conocen la frase bíblica de que tú debes ver primero la paja en tu ojo
bueno, la viga en tu ojo y no la paja en el ojo ajeno, porque ellos vienen endilgándonos a nosotros que resulta que nuestro nivel de educación es muy bajo. Es verdad, pero váyase usted a ver el nivel de ustedes. Y gracias a Dios que aquí, además de que tenemos nivel bajo, que es totalmente indeseable, no tenemos nivel de delincuencia que se está dando en las escuelas de los Estados Unidos, donde a cada rato aparece un niño con un arma y mata a 3 o 4. Esas son las cosas. De todos modos, nosotros seguimos creyendo que el proyecto de Estados Unidos como intento de democracia todavía está vigente, y tenemos la esperanza de que el pueblo norteamericano siga el curso que ya lleva y que está manifestando cada rato con sus protestas a la globalización y todo eso, de que le han escamoteado su democracia y que hay grupos de poder ahí dentro, enquistados en la sociedad norteamericana, pero con su dinero fuera, que no están trabajando para la democracia ni adentro de Estados Unidos ni en el mundo tampoco. Y eso es la esperanza de que podamos llegar un día a tener un diálogo armónico, como debe ser, de pueblo a pueblo, sobre todo después que el pueblo norteamericano es cada vez más latinoamericano, ¿verdad? Y el Diario Libre titula, dice: Agripino Núñez teme que la ingobernabilidad se apresura la reforma. Teme ingobernabilidad. Si se apresura la reforma. Sí. Bueno, está incluso pidiendo un mes más para la comisión. Sí, una prórroga. Ustedes saben por qué. Porque lo que era incontestable, como le acabo de informar, y donde todo el mundo estaba de acuerdo, es que la Constitución debía modificarse ahora, para decir, de ahora en adelante la Constitución solamente se podrá modificar por vía de un referéndum o de un plebiscito, donde el pueblo dominicano decida si quiere o no modificar la Constitución y en qué desea modificar. Entonces eso sería lo que es aceptable que se haga ahora. Bueno, como estos señores quieren hacer otra cosa, entonces hay que decirle, pues entonces párese ahí y no haga nada. Espérese a que se vaya ese Congreso y entonces vamos a volver a hablar. Pero entonces yo dije desde el principio y lo propuse en la comisión. Digo, como nos dieron un plazo tan corto y se ha ido ya mucho de ese plazo, vamos a concretarnos a recomendar la forma de modificar la Constitución, o sea, estableciendo la constituyente, y dejemos todo lo demás para el trabajo de la constituyente. Me cayeron arriba. Que eso sería renunciar a parte del cometido que nos había impuesto el decreto del presidente, porque ellos tenían su diseño. Su plan. Tirso Mejía Ricard tenía su plan, es decir, su proyecto de modificación a la Constitución, y los demás también, las ONGs. Entonces querían esta oportunidad para ellos decir, no, vamos a poner esto y vamos a poner aquello. Entonces, y yo les dije, bueno, pero es que si nos ponemos a hacer eso, nos vamos a terminar en el plazo, y en un año tampoco habremos terminado. Bueno, esto me está dando la razón. Están pidiendo 30 días. Que le den 60 días, que no se van a poner de acuerdo. ¿Ustedes saben por qué? Pues es una comisión que está integrada tan heterogéneamente, que están los partidos que tienen representación en el Congreso representados en la comisión. Entonces díganme usted, y tiene que llegar, todo es por consenso, si va a haber consenso ahí, y además hay 3 expresidentes. El doctor Balaguer, el doctor Jorge Blanco y el doctor Leonel Fernández. Entonces, los 3 partidos se van a poner de acuerdo y los 3 expresidentes se van a poner de acuerdo. No es verdad. Y además allí hay también instituciones que tienen criterio y que van a tener indudablemente posiciones diferentes a las ONGs a los cuales fluye el dinero de la AIDE. Entonces ahí no va a haber consenso. Que le den los 30 días. Ya no veremos al final. Bueno, sobre ese mismo aspecto también en el Nacional hay un titular que reza: los senadores tampoco quieren a la sociedad civil. No, ellos nunca han querido eso.
Bien, con ese titular terminamos con el aspecto de la política nacional. Ahora vamos a la parte de los titulares que se relacionan con el clima social. Dice el periódico hoy que la falta de energía motoriza protestas en 5 barrios y reponen servicio en la noche después de las protestas. Vamos a poner, aunque yo imagino que ya lo han pasado por las imágenes, pero tenemos un close-up de esa vista que da el periódico gratis Diario Libre. Los apagones encienden la candela. Miren eso. Según los reportes de televisión y lo que hemos escuchado en la mañana de hoy, el tráfico entre la margen oriental y la occidental de la capital de la República fue interrumpido a consecuencia de estas protestas. Y estas protestas tienen como origen los apagones que le está dando. En el caso del sector este, pues de este, donde está el señor Carl Huber, que cuenta con el apoyo del fiscal del distrito, un documento que firmaron donde el fiscal del distrito le da la fuerza pública para atropellar a los dominicanos. Entonces, eso, y ya lo hemos venido diciendo, con todos los demás que son los atropellos que le producen a la población. Y esto es son los sectores más pobres de la ciudad, es decir, los cinturones, que arropan la capital de la República y que constituyen la proporción mayor del área ocupada de la capital de la República en este momento. Y es ahí a donde le están dando apagones totales y continuos. Pero a nosotros, en la clase media, en los sectores residenciales, ayer nos metieron un apagón de 4 horas. Con un pretexto baladí, no, que están seccionando el circuito. Ajá. ¿Usted puede explicarme lo que están haciendo? No, que hay una parte que está en avería y otra que no. Y a cada rato hacen lo mismo y le dan a una explicación. Pues yo siempre pido explicación. Dígame lo que pasa. Porque yo no soy de los que está conforme de que, bueno, se fue la luz. Ajá. Vamos a pedirle a Dios que regrese. No, yo lo llamo. Le digo, aquí se fue la luz. Dígame por qué. O si no, le digo, estoy reportando que estamos sin luz. Llame allá al control y reporte que estamos sin luz. Y sigo llamando hasta que reponga la luz. Usted se resiste al conformismo. En absoluto. Yo no puedo resistir, que estamos condenados a soportar esta cosa. Y yo espero que le podamos... y otra cosa, se lo advierto a la gente de Sur, que son los que me tocan. Yo llevo un control de los apagones. Desde que se inician hasta que regresan. Para que el día que nos veamos en un tribunal podamos sacar cuenta. Bien, el Listín Diario titula sobre este aspecto también de la intranquilidad social, que 10 heridos en protesta en Guachupita. El déficit de electricidad de 500 megavatios provocó apagones en zonas de la capital y el interior del país. El interior lo están azotando desde hace muchísimo tiempo. Eso es casi permanente. Allá en La Vega me reportan a mí que eso es terrible. Bonao también, con todo y Falcon Bridge. Entonces, última hora sobre este aspecto, dice, más tiroteo en los barrios. Anoche mataron otro en Villas Agrícolas. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y volvemos después de cumplir con compromisos comerciales.